Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro de la serpiente de agua. Comencemos. Capítulo 2. El nuevo pueblo. 1945-1968. La Segunda Guerra Mundial produjo millones de muertos, de desaparecidos y de heridos. Muchos países del mundo experimentaron graves desequilibrios económicos y financieros. La desconfianza y el temor dieron como resultados dos bloques de poder divididos por ideologías mutuamente hostiles. Hasta el momento, este conflicto no ha tenido demasiadas repercusiones en el continente sudamericano. El exterminio de los indios de los bosques alcanzó un nuevo punto máximo. Se descubrió que el Servicio Brasileño de Protección India se había convertido en un mero instrumento de los grupos económicos de presión para el exterminio de la población nativa. En un periodo de tan solo 20 años, 80 tribus indias cayeron víctimas de las intrigas de la potencia blanca y de las enfermedades de la civilización. Los supervivientes se retiraron a las regiones inaccesibles de las cabeceras de los ríos. La vida de los soldados alemanes en Akakor. Yo soy solo un hombre, pero hablo con la voz de mi pueblo. Mi corazón es el de los Uga Mongulala. Cualquier cosa que agobie su corazón la contaré. Las tribus escogidas ya no desean la guerra, pero no temen morir. Ya no se ocultan detrás de las rocas. Ya no temen a la muerte porque forma parte de sus vidas. Los blancos bárbaros temen a la muerte. Solo cuando se ven sorprendidos por un ataque o se debilitan sus vidas, se acuerdan de que existen poderes superiores a los suyos y dioses que están por encima de ellos. Durante el día, la idea de la muerte les molesta, ya que les alejaría de sus extrañas alegrías y placeres. Los blancos bárbaros saben que su Dios no está satisfecho y que deberían postrarse llenos de vergüenza, porque no están más que llenos de odio, de avaricia y de hostilidad. Sus corazones son como enormes garfios afilados, cuando en realidad deberían ser una fuente de luz que derrotara a la oscuridad e iluminara y diera calor al mundo. Por consiguiente, hemos de luchar, tal y como está escrito en la crónica. Todos se habían reunido, las tribus de los senadores escogidos y los pueblos aliados, todas las tribus grandes y las pequeñas. Todos estaban reunidos en el mismo lugar, esperando la decisión del Consejo Supremo. Se mostraban humildes, después de haber llegado hasta allí con enormes dificultades. Y así fue como habló el sumo sacerdote. ¿Qué delito hemos cometido para que los blancos bárbaros nos persigan como animales e invadan nuestro país como el jaguar que acecha? Hemos llegado a una triste situación. Oh, que el sol brille para que nos traiga la paz. El sumo sacerdote habló con pena y con dolor, con suspiros y con lágrimas, porque el Consejo Supremo deseaba ir a la guerra, la última guerra en la historia del pueblo escogido. El sueño del renacimiento del imperio saltó por los aires cuando en el 12.426, 1945, las comunicaciones con Alemania se interrumpieron. Una vez más, los Uga Mongulala volvían a depender exclusivamente de sus propias fuerzas, pero por vez primera contaban ahora con poderosas armas y con 2.000 experimentados soldados alemanes dispuestos a luchar con ellos. Sin embargo, el Consejo Supremo había estado esperando la llegada de nuevas y más numerosas fuerzas a la costa oriental de Brasil para atacar a los blancos bárbaros simultáneamente en dos frentes. Tras la derrota de la nación aliada,
Acacor tuvo que abandonar este plan y sin calla ordenó que el ejército regresara a la capital. Por aquel entonces los 2000 soldados alemanes comenzaron a integrarse en el pueblo escogido. Era una labor difícil. Estos aliados no conocían ni el legado de los dioses ni nuestro idioma, ni tampoco nuestra escritura. Para facilitar la unión, los sacerdotes simplificaron los símbolos escritos de los padres antiguos. Designaron un único signo para cada letra de la escritura de los soldados alemanes. Utilizaron después estos signos, que eran comprendidos por las dos naciones, para registrar los acontecimientos en la crónica de Acacor. Los Uga-Mongulala adoptaron las palabras de los soldados alemanes que describían los objetos desconocidos hasta entonces por mi pueblo. Aprendieron asimismo aquellas palabras que expresan una actividad, tales como correr, hacer o construir. Muy pronto, los soldados alemanes y los Uga-Mongulala se estaban comunicando en un idioma compuesto de alemán y de quechua. Con ello, los alemanes podían asistir a las escuelas de los sacerdotes y aprender el legado de los dioses. Como eran experimentados en la batalla, el Consejo Supremo les confió importantes puestos en la administración. 2 de sus principales líderes asumieron los puestos de supremos señores de la guerra. Otros 5 fueron nombrados miembros del Consejo de Ancianos. Cada uno de ellos poseía un voto y podía participar en la toma de decisiones. Solo los puestos de príncipe y de sumo sacerdote quedaron reservados explícitamente a los Uga-Mongulala. Así fue como el sumo sacerdote habló a los aliados: porque ya nunca más vayáis a ver a vuestros hermanos, los habéis perdido para siempre. Durante toda la eternidad los dioses os han separado de ellos, mas no os desaniméis, sed fuertes. Aquí estamos nosotros, vuestros nuevos hermanos. Afrontemos juntos nuestro destino. Juntos serviremos a los padres antiguos. Y los soldados alemanes comenzaron a trabajar para hacerse merecedores a los ojos de los dioses. Tomaron sus herramientas e hicieron el mismo trabajo que el pueblo escogido. La presencia de los soldados alemanes cambió la vida de los Uga-Mongulala. Con sus misteriosas herramientas construyeron resistentes casas de madera, fabricaron sillas, mesas y camas, y mejoraron el arte de tejer de los godos. Enseñaron a las mujeres cómo preparar nuevos vestidos que cubrían la totalidad del cuerpo. Mostraron a los hombres cómo utilizar sus armas y cómo construir refugios subterráneos. Para poder disponer de suficientes alimentos durante los momentos de necesidad, retiraron los matorrales de los valles y plantaron maíz y patatas. Criaron grandes rebaños de borregos en las altas montañas. De esta forma, el abastecimiento de carne y de lana quedó asegurado. Pero la mayor innovación de los aliados consistió en la producción de un misterioso polvo producido con arena verde y con piedra. Incluso una pequeña cantidad era suficiente para destruir toda una casa. Los alemanes utilizaban esa pólvora negra, así es como ellos la llamaban, para sus armas. Las invisibles flechas las hacían a partir del hierro colado. Por intermedio de un cedazo, lo vertían sobre una artesa llena de agua fría. Con la inmersión se formaban unas balas redondas, y eran estas las invisibles flechas de sus cañones. Con el paso del tiempo, los soldados alemanes fueron integrándose poco a poco en la comunidad de mi pueblo. Fundaron sus propias familias y, siguiendo el ejemplo de las tribus escogidas, pusieron a sus hijos los nombres de los animales salvajes, de los árboles resistentes, de los ríos presurosos y de las montañas elevadas. Satisfacían sus impuestos de guerra, trabajaban en los campos y vivían según las leyes del Asa. Parecía como si fueran pronto a olvidar a su propio país. Mas, al igual que le sucede al jaguar, que siempre regresa a sus lugares de caza, no podían olvidar la memoria de Alemania. Al final de cada luna, se reunían para celebrar una fiesta en el monte Akai, cantaban las canciones de su pueblo
y bebían jugo de maíz fermentado. Sus dirigentes jugaban al ajedrez. Así es como los soldados alemanes denominaban un juego con figuras de madera sobre un tablero pintado. Después regresaban de nuevo a Acácor y vivían con sus familias. Guerras en Perú. En el año 12.444, 1963, se reanudó el avance de los colonos blancos por el oeste. Habían descubierto las minas de oro de los incas y comenzaron a saquearlas. Las noticias sobre el oro atrajeron hacia la región de Lacay a grupos cada vez más numerosos de blancos bárbaros. Nuestros exploradores se vieron obligados a huir. El Consejo Supremo tuvo que hacer frente a una difícil decisión: o abandonar el último territorio sobre las laderas orientales de los Andes, o ordenar a los guerreros que entraran en combate. Ante la insistencia de los soldados alemanes, se declaró la guerra. Yo mismo puedo escribir con bastante detalle la lucha que seguidamente se entabló con los blancos bárbaros. Como hijo del príncipe Sincaya, el Consejo Supremo me confió el mando de las fuerzas de los Uga Mongulala. Un oficial alemán me acompañó en la campaña. En marchas forzadas, nuestros guerreros penetraron profundamente en la provincia fronteriza del Perú, expulsaron a los blancos bárbaros y destruyeron las minas de oro incas. Nuestros enemigos huyeron despavoridos del territorio conquistado, pero el éxito inicial de mis guerreros quedó bruscamente detenido cuando el ejército blanco montó en el contraataque. Solo una rápida retirada nos permitió salvarnos de la extinción completa. Los blancos bárbaros que nos perseguían atacaron los asentamientos de la tribu aliada de la Gran Voz, mataron a las mujeres y a los niños y esclavizaron a los hombres capturados. Parecía inevitable que acabarían por descubrir Acácor. Fue por esto por lo que el Consejo Supremo decidió utilizar las armas de los soldados alemanes. Por vez primera, los blancos bárbaros se encontraron con una guerra equilibrada. En un rápido contraataque, mis guerreros destruyeron los puestos avanzados de guardia de los soldados blancos y cercaron al grueso de sus tropas en la fortaleza llamada Maldonado. Entonces se inició el asedio. Durante 3 días, nuestros enormes tambores de guerra causaron gran confusión entre las filas del enemigo. Durante 3 días provocaron el terror y el miedo. Al despuntar el 4.º día, di la orden de ataque. Abandonamos nuestros ocultos lugares, escalamos las murallas y avanzamos hacia la fortaleza con sonoros gritos de guerra. La encarnizada lucha concluyó con la derrota total de nuestros enemigos. Cuando sus refuerzos llegaron, mis guerreros habíanse ya retirado. Esta brillante victoria inició una sangrienta guerra de guerrillas en las fronteras occidentales del imperio y que todavía se está desarrollando en la actualidad. Pese a que los blancos bárbaros han movilizado un poderoso ejército, no han logrado avanzar hacia Acácor. Sus soldados han sido repetidamente expulsados o muertos por nuestros guerreros. También mi pueblo ha sufrido graves pérdidas en esta lucha. Una innumerable cantidad de hombres ha perdido la vida. Más de la mitad del fértil territorio de las laderas orientales de los Andes ha quedado asolado. Nuestras últimas tribus aliadas han perdido la confianza en la fuerza del pueblo escogido y se están alejando de nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? Hambrientas están las tribus escogidas. Han comido de la hierba de los campos. Su alimento eran las cortezas de los árboles. Nada poseían. Estaban empobrecidas. Las pieles de los animales, sus únicos vestidos. Pero los blancos bárbaros no les daban respiro. Avanzaban sin misericordia. Brutalmente fueron derrotados los guerreros. Los blancos deseaban extirpar al pueblo escogido de la faz de la tierra. Los 12 generales de los blancos bárbaros.
La frontera oriental se mantuvo tranquila durante la lucha con los buscadores y los colonizadores blancos. Desde la retirada de los recolectores de caucho, los blancos bárbaros se habían limitado a avances ocasionales a lo largo del río Rojo. No se atrevían a avanzar más porque sospechaban de la presencia de espíritus malignos en la inmensidad de las lianas de los Andes. De ese modo, los Uga Mongulala estuvieron tranquilos sin ser molestados y protegidos por las supersticiones de los blancos bárbaros. Únicamente en el año 12.449, 1968, se vio interrumpida la paz. Un aeroplano, según el idioma de los soldados alemanes, se había estrellado en las zonas altas del río Rojo. La tribu aliada de los corazones negros que vivía en esa región tomó prisioneros a los supervivientes e informó a Kakor. Sinkaya, el príncipe de los Uga Mongulala, me ordenó que ejecutara a los blancos bárbaros, pero yo no cumplí la orden. Para preservar la paz en la frontera oriental, los dejé libres y los conduje a Manaus, su ciudad, situada sobre el gran río. Dado que no cumplí la orden explícita de mi padre, era culpable de pena de muerte. Pero ¿quién me habría castigado? Los Uga Mongulala estaban cansados de la eterna guerra y deseaban la paz. Nunca olvidaré el tiempo que pasé en Manaus. Allí vi por primera vez cómo se diferencian las ciudades de los blancos bárbaros de los poblados de los Uga Mongulala. Las calles estaban llenas de un sinnúmero de personas que corrían, se empujaban y se precipitaban. Se lanzaban a través de la ciudad montados en unos extraños vehículos llamados automóviles, como si fueran perseguidos por espíritus malignos. Estos vehículos son terriblemente ruidosos y producen unos olores malsanos. Las residencias de los blancos bárbaros son 10 y hasta 20 veces más altas que las casas de mi pueblo construye. Sin embargo, cada familia tan solo posee una pequeña parte en la que apila sus posesiones y sus riquezas. Todas estas cosas son objetos que pueden obtenerse en unos lugares determinados y destinados exclusivamente a ese fin. Pero una persona no puede tomar aquello que necesita y llevárselo. No, para todo tiene que extender un pequeño trozo de papel que a los ojos de los blancos bárbaros posee gran valor. Lo llaman dinero. Cuanto más dinero tenga una persona, más respetada es. El dinero la hace poderosa y la eleva por encima de las demás como si fuera un dios. Esto lleva consigo el que todo el mundo trate de engañarse y de explotarse mutuamente. Los corazones de los blancos bárbaros están llenos de continua malicia, incluso para con sus propios hermanos. La ciudad de los blancos bárbaros es incomprensible para los Uga Mongulala. Es como una colonia de hormigas atareada durante el día y durante la noche. En cuanto el sol ha recorrido su curso y ha desaparecido por detrás de las colinas del poniente, los blancos bárbaros iluminan sus ciudades y sus casas con unas enormes lámparas, de modo que aquellas están tan brillantes durante la noche como durante el día. Atraídos por las relucientes luces, acuden a unos grandes salones en los que consiguen la alegría, la satisfacción y la exuberancia. Otros se sientan en unas salas oscuras delante de una pared blanca y con los ojos muy abiertos contemplan unas imágenes que se mueven, vivas. Otros, a su vez, se sitúan delante de cajas de exhibición que se alinean en la parte delantera de los edificios y admiran los objetos puestos ante ellos. Yo no comprendo a los blancos bárbaros. Viven en un mundo de ficción y de ilusión. Para prolongar el día, matan la noche con sus lámparas de manera que ningún árbol, ninguna planta, ningún animal y ninguna piedra logran conseguir su merecido descanso. Trabajan incansables como la hormiga y sin embargo suspiran y se quejan como si fueran a ser aplastados por el peso de la carga. Pueden tener pensamientos alegres, pero no se ríen.
Pueden tener pensamientos tristes, pero tampoco lloran. Son unas personas cuyos sentidos viven en completa enemistad con sus espíritus, disociados ambos entre sí. En Manaus supe que mis antiguos prisioneros eran importantes oficiales. Como muestra de gratitud por su rescate me dieron un segundo nombre, Nara. Tatunka, mi primer nombre, significa gran serpiente de agua. Llevo este nombre desde que vencí a la criatura más peligrosa del gran río, en el idioma de mi pueblo. Nara significa yo no sé. Esta fue mi respuesta cuando los oficiales blancos me preguntaron por el nombre de mi familia. Así es como surgió el nombre Tatunka Nara, gran serpiente de agua, yo no sé. Permanecí en la ciudad de los blancos bárbaros, solo por un corto periodo de tiempo. Apenas una luna después de mi llegada, un explorador de los corazones negros me trajo noticias de Acácor. Mi padre, el príncipe Sincaya, había sido gravemente herido en una batalla contra soldados de los blancos bárbaros y exigía mi regreso de inmediato. Me despedí de los oficiales blancos y llegué a los puestos de avanzada de mi pueblo a comienzos de la estación de las lluvias del año 12.449. Unos días después, mi padre murió a consecuencia de sus heridas. Los Sugamongulala habían perdido a su caudillo, tal y como está escrito en la crónica. Sincaya, el legítimo sucesor de Lhasa, el hijo elegido de los dioses, había muerto, y los guerreros escogidos lloraron amargamente por él. Entonaron el quejido de la luz, porque Sincaya, el príncipe de los príncipes, les había abandonado. No había cometido crimen alguno, ni puesto la injusticia en el lugar de la justicia. Había sido un digno sucesor de Lhasa y había gobernado como él, cuando el viento vino desde el sur, cuando el viento vino desde el norte, cuando el viento vino desde el oeste y cuando el viento vino desde el este. Y así fue como Sincaya entró en la segunda vida. Acompañado por los lamentos de su pueblo, se elevó en el cielo oriental. El nuevo príncipe. 3 días después de su muerte, Sincaya, el legítimo príncipe de los servidores escogidos, fue enterrado en el gran templo del sol en Acácor inferior. Los sacerdotes depositaron su cuerpo, adornado de oro y de joyas, en el nicho labrado que él mismo había esculpido con sus propias manos sobre la roca y lo emparedaron. Seguidamente y en presencia de los más fieles confidentes del príncipe, el sumo sacerdote pronunció las palabras prescritas. Dioses de los cielos y de la tierra que determináis y regís el destino del hombre, dioses de la permanencia y de la eternidad, príncipes de la eternidad, escuchad mi oración, aceptadle en vuestro territorio, no olvidéis sus actos, los actos del gran príncipe Sincaya, porque su vida regresa a vosotros, dioses. Ahora obedece vuestras órdenes, ya nunca os abandonará. Permanecerá con vosotros en el territorio de la eternidad, en el territorio de la luz. Durante el funeral del príncipe Sincaya, signos ominosos aparecieron en el cielo. Los guerreros de los Sugamongulala sufrieron fuertes derrotas. La tribu aliada de los comedores de serpientes renunció a Acácor y se puso al lado de los blancos bárbaros. La estación de las lluvias llegó con tal violencia que ni siquiera los más ancianos habían conocido nada igual. La desesperación y el temor se extendieron entre las tribus escogidas. Bajo estos signos, el Consejo Supremo se reunió para elegir al nuevo príncipe y legítimo gobernador de los Sugamongulala. Siguiendo el legado de los dioses, fui citado ante la cámara del trono de las residencias subterráneas y durante 3 días y 3 noches el consejo me interrogó sobre la historia de las tribus escogidas. A continuación, el sumo sacerdote me escoltó a las regiones secretas de Acácor inferior. Mi destino se hallaba ahora en manos de los dioses. Yo
Entré en el recinto religioso secreto al despuntar la mañana, poco después de la salida del sol. Envuelto en el traje dorado del asa, descendí por una espaciosa escalera. Me condujo al interior de una habitación y ni aun ahora puedo decir si ésta era grande o pequeña. El techo y las paredes eran de un color infinitamente azulado. No tenían ni comienzo ni final. Sobre una losa de piedra labrada había pan y una fuente de agua, los signos de vida y de la muerte. Siguiendo las instrucciones de los sacerdotes, me arrodillé. Comí el pan y bebí el agua. Un profundo silencio reinaba en la habitación. Repentinamente, una voz que parecía proceder de todas partes me ordenó que me levantara y que entrara en la siguiente habitación, que se parecía al gran templo del sol. Sus paredes estaban recubiertas de muchos y muy diversos instrumentos. Brillaban y resplandecían en todos los colores. 3 grandes losas hundidas en el suelo fosforecían como el hierro. Contemplé maravillado los extraños instrumentos durante algún tiempo. Luego escuché una vez más la misteriosa voz. Me llevó a una tercera habitación, aún más profunda e interior. Tan deslumbrados estaban mis ojos por la brillante luz que tardé bastante tiempo en reconocer algo que ya nunca olvidaré. En el centro de la habitación, cuyas paredes irradiaban la misteriosa luz, se encontraban 4 bloques de piedra transparente. Cuando, lleno de temor, pude acercarme, descubrí en ellos a 4 misteriosas criaturas, 4 muertos vivientes, 4 humanos durmientes, 3 hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. No puedo recordar cuánto tiempo permanecí con los dioses durmientes. Solo sé que la misma voz me ordenó que retornara a la primera habitación. Me dio consejos llenos de sabiduría y me reveló el futuro de las tribus escogidas, pero la voz me prohibió que jamás hablase sobre ello. Tras mi regreso del recinto religioso secreto 13 días después, el sumo sacerdote me saludó como el nuevo legítimo gobernante de los Uga Mongolara. El pueblo estalló de júbilo. Yo había pasado la prueba de los dioses. Sin embargo, la alegría de los servidores escogidos apenas me alcanzaba a mí. Había quedado profundamente impresionado por las misteriosas criaturas. ¿Estaban vivas o muertas? ¿Eran los dioses? ¿Quién las había colocado allí? Ni siquiera el sumo sacerdote conocía la respuesta. El recinto religioso secreto de Akakor inferior contiene el conocimiento y la sabiduría de los padres antiguos. A nosotros únicamente nos entregaron parte del legado. Ellos se reservaron la verdad definitiva, el secreto real de sus vidas. Así eran los dioses, poseían la razón, el conocimiento y la perspicacia. Cuando miraban, todo lo veían, cada grano de polvo sobre la tierra y en el cielo, e incluso las cosas más distantes. Conocían el futuro y planeaban según sus conocimientos. Mirando por delante de la noche y de la oscuridad, protegían el destino de la humanidad.